Los secretos ocultos de la Edad Media. Conducido por Claudia Alvarenga y su invitada especial Julia Hernández. Hola, hola amigos del tiempo y la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en donde tendremos a una invitada especial muy conocedora del tema y su nombre es Julia. Bienvenida, Julia. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes para compartir y aprender juntos sobre este fascinante tema. Espero que disfruten la conversación tanto como yo. Hoy los llevaremos de viaje a una época que muchos creen conocer, pero que en realidad está llena de misterios, exageraciones y verdades incómodas. Exacto. Hoy hablaremos de la Edad Media, esa etapa de la historia que muchos imaginan como un mundo lleno de castillos, caballeros y bueno, un poco de mugre y oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que no todo fue tan oscuro como lo pintan? O que algunas cosas que hacían en la Edad Media no son tan distintas a lo que conocemos hoy. Agárrense porque vamos a hablar de poder, corrupción, estafas religiosas, avances ocultos y hasta fake news medievales. Así que pónganse cómodos, que empezamos. Para empezar, hablaremos sobre nuestro primer tema y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la Edad Media es oscura? ¿Por qué llamamos a la Edad Media oscura, Julia? Bueno, Claudia, en realidad este término lo inventaron los intelectuales del Renacimiento, que querían hacer ver que su época era mucho mejor. Es como cuando alguien dice, en mi época la música era buena, y critica lo nuevo sin pensarlo mucho. Exacto, Claudia, pero la verdad es que en la Edad Media sí hubo avances importantes. Pero, por ejemplo, aunque la mayoría eran analfabetas, ahí nacieron universidades como Oxford y la Sorbona. Y aunque no tenían Google, los monjes copistas pasaban horas escribiendo libros a manos, preservando el conocimiento. O sea, Claudia, era como los influencers de la época, pero en vez de hacer videos, copiaban textos sagrados y filosóficos. Solo que sin filtros de Instagram. Sí. Bueno, algunos decoraban los manuscritos con ilustraciones doradas. Así algo como el bling bling medieval. Así había. ¿A qué te refieres con el bling bling medieval? Se refiere a joyas brillantes, Claudia, o artículos lujosos que llamaban la atención. La idea es que aunque en la Edad Media no existía el término bling bling, sí había elementos visuales lujosos en los libros, como los detalles dorados, que los hacían ver más valiosos y elegantes para la época. Oh, ahora entiendo. Pasaremos a otro tema, la Iglesia y su lado más polémico. Hablemos ahora de un tema delicado, Julia, la Iglesia medieval. Bueno, Claudia, sabemos que tenían un enorme poder, pero también un lado menos santo. Por ejemplo, en el siglo V hubo una etapa llamada pornocracia papal. ¿Qué nombrecito ese, Claudia? Suena a escándalo y lo fue. Durante esta época el Vaticano fue controlado por mujeres nobles que ponían y quitaban papas como si fuera un reality show. Imaginen que hoy de repente el papa es elegido según el concurso de popularidad en redes sociales. Bueno, algo así pasó, pero con alianzas políticas y traiciones. Incluso hubo papas que fueron envenenados, encarcelados y hasta exhumaron el cadáver de un papa solo para juzgarlo en un tribunal después de muerto. ¿Literalmente hicieron un juicio a un muerto? Imagina que en la actualidad alguien sacara a un expresidente de su tumba solo para juzgarlo en un tribunal. Con lo que pasa en la política hoy, tampoco me sorprendería de eso, Julia.
¿Qué te parece, Julia, si hoy hablamos sobre el negocio de las reliquias, lo que se conocía como la gran estafa medieval? Ok, Claudia, me parece un gran tema que hablemos de otro negociazo medieval, la venta de reliquias sagradas. Esto sí que era un fraude de alto nivel. Imagínate que hoy alguien dijera, tengo la toalla con la que Messi se secó el sudor. Es sagrada. Páguenme miles de dólares y es tuya, Claudia. Bueno, en la Edad Media pasaba lo mismo, pero con huesos de santos, clavos de la cruz de Cristo y hasta plumas del arcángel Gabriel. ¿Te puedes imaginar? Imagínate, incluso se dice que en distintas iglesias de Europa habían 3 cráneos de Juan el Bautista. Y que los fragmentos de la Santa Cruz eran tantos que podrías construir un barco entero con ellos. Imagínate que alguien vendiendo el último pedazo de cruz en cada pueblo. Y lo peor es que la gente realmente creía en estos objetos. No solo pagaban fortuna por ellos, sino que también viajaban grandes distancias para verlos y recibir bendiciones. Exacto, Claudia. Las reliquias eran como imanes para los peregrinos. Y donde habían peregrinos, había dinero para la iglesia y los comerciantes locales. Ciudades enteras se beneficiaban de tener una reliquia famosa en sus pueblos. Claro, porque si una iglesia tenía, por ejemplo, el supuesto brazo de un santo, la gente iba en masa a venerarlo. Y eso significaba donaciones, turismo y mucho prestigio. Aunque, como ya dijimos, muchas de estas reliquias eran completamente falsas. Había incluso un mercado negro de reliquias, Claudia, donde los ladrones robaban y vendían nuevos restos sagrados. Y ni hablar de los mercaderes que viajaban de pueblo en pueblo vendiendo trozos de huesos, asegurando que eran de algún mártir famoso. Exacto, era un negocio tan rentable que muchos no dudaban en fabricar reliquias falsas, solo para aprovechar la fe de la gente. La verdad es que en la Edad Media sí sabían vender buena historia. Podías hacerte rico. La verdad que sí, Claudia. Y hablando de vender historias, ¿qué tal si hablamos de otro fenómeno? Como los fake news en la Edad Media. Pensamos que las noticias falsas son cosas de hoy, pero la Edad Media estaba llena de desinformación. Un clásico era inventar leyendas para desprestigiar a enemigos. Por ejemplo, durante las cruzadas en Europa se decía que los musulmanes tenían demonios como mascotas para poder justificar las guerras. Hoy pasa algo similar, Claudia. Cuando un país quiere invadir a otro, se crean noticias para manipular a la gente. Igualitos que los trolls en la explicación de X, a lo que antes conocíamos como Twitter. Solo que en lugar de pergaminos y trovadores, ahora tenemos memes y bots. Así que, en resumen, los fake news no son nuevas, solo han cambiado de formato. Así es, Claudia. Solo han cambiado de formato, pero sigue igual. Ya para ir concluyendo, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Fue realmente una época sin avances? Pues mira, hasta ahora hemos hablado de cosas turbias, pero en la Edad Media no solo fue barbarie y estafas. Aunque muchos piensan que la ciencia desapareció, en realidad hubo grandes avances. Mira, por ejemplo, en la medicina islámica se descubrió cómo suturar heridas con hilos de tripa de animal. También se crearon relojes mecánicos, molinos de viento y hasta gafas para mejorar la vista. ¿Gafas, Claudia? O sea que si alguien en la Edad Media tenía miopía, ¿podía tener lentes como los de hoy? Exacto, Julia. Así que no todo era oscuridad, también hubo mucha innovación. Bueno, Julia, después de todo esto, ¿sigues creyendo que la Edad Media fue tan oscura? Pues la verdad que para nada, Claudia. Hubo cosas terribles, sí, pero también avances y momentos brillantes. Si algo nos enseña esta época, es que la historia nunca es solo buena o mala, sino que es una mezcla de todo. Así es, Claudia. Y que muchas cosas que creemos modernas en realidad ya existían hace siglos. Desde los fake news
hasta las universidades, los hospitales y hasta los primeros bancos. Es como mirar al pasado y ver reflejos del presente en cada rincón. Y lo mejor es que la historia no solo está en los libros, sino en todo lo que hacemos hoy. Así que, si alguna vez piensa que estamos en la era más avanzada de la humanidad, recuerde que cada época tuvo sus propios genios, desafíos y revoluciones. Y que reconocer el pasado nos ayuda a entender el presente y quizás a construir un futuro un poquito mejor. Si les gustó este episodio, compártanos, síganos y díganos de qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio. Fue un placer, hasta la próxima.